Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. El tema en el que vamos a reflexionar es: ¿la Iglesia debe participar en política? Dadas las circunstancias de el último proceso electoral que hemos vivido en algunos países de América Latina, y donde los pastores de la Iglesia han mencionado el valor del voto de los cristianos y han reflexionado en la democracia, en el valor que tiene pensar en los candidatos, aquellos sobre todo que aportan a favor de la vida en sus programas políticos, aquellos que están a favor de la familia, a favor de los derechos humanos, aquellos que promueven la justicia, la verdad, la honestidad, es decir, los valores del reino de Dios, los valores, digamos, aún también los valores universales, los valores que cada ciudadano, que cada ser humano, independientemente de cualquier forma de pensamiento, deba practicar y deba promover en la sociedad, y no solo de palabra, sino sobre todo con su conducta, con su forma de vida diaria, con su forma de vida ordinaria. Esto nos conduce a pensar en que esta situación genera problemas en torno a las relaciones entre la Iglesia y la política, en torno a la fe y la política, la fe y el Estado. Por lo que es importante reflexionar algunos aspectos que nos conduzcan a traer a colación o en torno a la doctrina social de la Iglesia el valor del voto de los cristianos en la elección de gobernantes que vean por el bien del pueblo, por el bien del pueblo que los elige, que respondan a ese voto de confianza con programas humanos donde todos sean favorecidos, donde no solamente se les haga el cumplimiento de promesas que impiden el desarrollo de los seres humanos, es decir, porque solo se les da el pan que necesitan para el momento, pero no existen programas de desarrollo humano, lo cual no quiere decir que no se atiendan las necesidades básicas de la sociedad, del pueblo. Si el pueblo tiene hambre porque es un pueblo pobre, evidentemente habrá que brindarles ese apoyo en cuanto a la alimentación, pero también habrá que brindar espacios laborales bien remunerados para evitar el populismo y para evitar la dependencia del pueblo hacia partidos políticos, candidatos o gobiernos. Si esto se cumple, realmente estaremos hablando de democracia, de justicia y verdad. Pero los invito a que, en torno, como he dicho al inicio, la doctrina social de la Iglesia, veamos algunos aspectos importantes. Primero, más allá del ámbito privado. El Papa Francisco parte del principio de que ya no se puede decir que la religión debe recluirse en el ámbito privado y que está solo para preparar las almas para el cielo, lo que dice en el documento Evangelii Gaudium, en el número 182. Es decir, la fe no solamente se vive dentro del templo y en la dimensión litúrgica, no solamente dentro de la sacristía. La fe debe vivirse en las periferias, en los ambientes donde viven los pobres, en los ambientes donde falta justicia, en los ambientes donde no se habla de Dios. Allí debe promoverse la justicia, la verdad, la paz, el bien. Y lo que dice el Papa, la Iglesia tiene el derecho de emitir opiniones sobre todo en todo aquello que afecte la vida de las personas, porque la evangelización exige la promoción integral del ser humano. La conversión se orienta también al orden social y al bien común. Por consiguiente, nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, a sentimientos o emociones, porque la fe es social. La fe tiene que transformar
el orden social, sobre todo aquello que se opone al reino de Dios y a la dignidad humana, sin influencia alguna en la vida social y nacional. Si es una fe así, es una fe muerta, como dice Santiago, el apóstol, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos, y lo establece el documento Evangelii Gaudium, es decir, el gozo del Evangelio, en el número 183, citando la encíclica Deus Caritas, Dios es Caridad, del Papa Benedicto XVI. Dice el Papa Francisco que si bien el orden justo de la sociedad es una tarea principal de la política, la Iglesia no puede quedarse al margen en la lucha por la justicia. Esto respecto a un primer punto de reflexión titulado Más allá del ámbito privado. Por lo tanto, la fe no solamente es para el interior de las iglesias, de los templos, de las sacristías, no, tiene que ir hacia la sociedad, hacia los ambientes pobres, desfavorecidos, hacia los ambientes donde hay ignorancia de la conciencia de dignidad humana, de los derechos humanos. Segundo aspecto, la política es una vocación. En su exhortación programática Evangelii Gaudium, el Papa Francisco defiende que la política es una altísima vocación, una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. En su reciente encíclica social Fratelli Tutti, hermanos todos, está en italiano, enfatiza que nos hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común. He mencionado primero el número 205 y después el número 154. Por lo tanto, convoca a rehabilitar la política como una altísima vocación, y nos lo dice en el número 180. Y aquí hemos de entender a la política no en aras o limitada solo a un partido político, porque eso es pobre, sino a la dimensión general, es decir, al término etimológico de la palabra, polis, hacia el común, hacia la sociedad, hacia los seres humanos, orientada hacia todo el cúmulo de personas que habitan en una población, en una ciudad. Por ello el Papa reconoce que en nuestro tiempo la política es una mala palabra para muchos, porque queda reducida a partido político, y muchas veces las plataformas de los partidos políticos no promueven la vida, sino al contrario, no promueven el respeto por los derechos humanos, y no se respeta la libertad de credo. La razón está en que muchas veces existen errores, y en esos errores, como la corrupción y la ineficiencia de algunos políticos, se añade el hecho de que otras personas y otros grupos desarrollan estrategias que buscan debilitarla, con el propósito de reemplazarla por la economía o dominarla desde su ideología. Cabe preguntarse si puede funcionar el mundo o el país sin política. ¿Puede haber un cambio eficaz hacia la fraternidad y la paz social sin una buena política? Lo que nos dice el Papa en Fratelli Tutti en el número 176. Se trata de una pregunta que nos cuestiona a todos. El Papa Francisco recuerda que el ejercicio de la ciudadanía y la participación en la política son una obligación moral. Gaudium Evangelii Gaudium 220. Por lo tanto, estoy siguiendo el pensamiento del Papa Francisco. Desde su hermenéutica social, es decir, desde su interpretación de la parábola del buen samaritano, considera que el texto bíblico es una invitación a todos, orientada a que resurja nuestra vocación de ciudadanos del propio país y del mundo entero, como constructores de un nuevo vínculo social. Fratelli Tutti 66. Vamos a un tercer punto de reflexión: la política que se necesita. El quinto capítulo de la Fratelli Tutti lleva por título La mejor política. En los números 177, 178 y 179 se presentan tres características de la política que se necesita.
me parece que podrían aplicarse como un test para evaluar la política de nuestros países en América Latina. Una política que no se somete a la economía ni la tecnocracia. En primer lugar, considera el Papa Francisco que la política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Lo dice en el número 177. Es innegable que debemos rechazar el mal uso del poder, la corrupción y la ineficiencia de la política, pero no podemos justificar una economía sin política. La economía sería incapaz de propiciar otra lógica que dirija los diversos aspectos de la crisis. En su encíclica ecológica Laudato Si, habla del diálogo entre política y economía para la plenitud humana, diciendo que necesitamos imperiosamente que la política y la economía se coloquen decididamente al servicio de la vida, en el número 189. La política, el Papa acentúa en este número, y añadimos el número 198, y la economía tienden a culparse mutuamente por lo que se refiere a la pobreza y a la degradación del medio ambiente, pero lo que se espera es que reconozcan sus propios errores y encuentren formas de interacción orientadas al bien común. Mientras unos se desesperan solo por el rédito económico y otros se obsesionan solo por conservar o acrecentar el poder, lo que tenemos son guerras o acuerdos espurios donde lo que menos interesa a las dos partes es preservar el ambiente y cuidar a los más débiles. Reitero, Laudato Si 198. Una política que busca el bien común a largo plazo. En segundo lugar, sostiene el Papa Francisco que la grandeza de la política se muestra cuando se obra pensando en el bien común a largo plazo, número 178, superando los intereses egoístas en la política. Se sabe que al poder político le cuesta mucho asumir este deber en su proyecto de nación y más aún en un proyecto común para la humanidad presente y futura. En realidad, pensar en los que vendrán no sirve mucho a los fines electorales. En su encíclica Laudato Si, se ocupa no solo del diálogo acerca del medio ambiente en la política internacional, sino también del diálogo hacia nuevas políticas nacionales y locales. En este contexto denuncia el inmediatismo en la política. Y quisiera hablar sobre el número 178 de Laudato Si, el drama del inmediatismo político sostenido también por poblaciones consumistas, provoca la necesidad de producir crecimiento a corto plazo, respondiendo a intereses electorales. Los gobiernos no se exponen fácilmente a irritar a la población con medidas que puedan afectar al nivel de consumo o poner en riesgo inversiones extranjeras. La miopía de la construcción de poder detiene la integración de la agenda ambiental con mirada amplia en la agenda pública de los gobiernos. Por ello, es importante hablar de una política que lidera los cambios convocando a los otros. Y aquí entraríamos en un tercer lugar, en un tercer aspecto, dentro de este número 3 que he mencionado, ese número 3 que he titulado La política que se necesita. Por lo tanto, una política que lidera los cambios convocando a los otros, y por lo mismo el Papa constata que la sociedad mundial tiene fallas estructurales que no se resuelven con parches, con soluciones rápidas meramente ocasionales. Vemos que existen situaciones que deben ser cambiadas con replanteos de fondo, con transformaciones importantes. Por lo tanto, una sana política tendrá que liderar estos cambios, convocando a los más diversos sectores y a los saberes más variados. Pues lo dice en el número 179. En su carta Laudato Si, dice que no se trata de detener irracionalmente el progreso y el desarrollo humano, sino de asumir que desacelerar un determinado ritmo de producción y de consumo puede generar otro modo de progreso y desarrollo. Por ejemplo,
Un camino de desarrollo productivo más creativo y mejor orientado podría corregir el hecho de que haya una inversión tecnológica excesiva para el consumo y poca para resolver problemas pendientes de la humanidad. Podría generar formas inteligentes y rentables de reutilización, refuncionalización y reciclado. Podría mejorar la eficiencia energética de las ciudades. Esto el Papa lo apunta en Laudato Si en el número 192. Lo cual, después de haber reflexionado estos 3 puntos, vamos a un cuarto. El amor político. En su primera encíclica, el Papa Francisco afirma que la fe permite comprender la arquitectura de las relaciones humanas, debido a que capta su fundamento último y su destino definitivo en el amor de Dios. Así ilumina el arte de la edificación por el bien común. Lumen Fidei número 51. Un poco después, en la Evangelii Gaudium, retoma una afirmación del Papa Benedicto XVI en la que la caridad es la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia. No es solo el principio de las microrelaciones, de las pequeñas relaciones, como en las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino también en las macrorelaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas. Y esto lo encontramos en Caritas in Veritate, en el número 2. En su exhortación Christus Vivit, escribe a los jóvenes que la vocación laical es ante todo la caridad en la familia, la caridad social y la caridad política, en el número 168, a propósito de Cristo Vive, en esta encíclica que está orientada a la juventud. En este sentido, el Papa Francisco nos invita a ampliar nuestra visión del amor cuando dice que el amor lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo es también civil y político y se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor. Laudato Si, esto nos lo dice en Laudato Si 231. En la Fratelli Tutti vuelve sobre el amor político, reiterando que el amor se expresa no solo en las relaciones íntimas y cercanas, sino también en las macrorelaciones. 181 de Laudato, también de Fratelli Tutti. Francisco, el Papa, distingue los actos que proceden directamente de la virtud de la caridad, de los actos de la caridad que impulsan a crear instituciones más sanas, regulaciones más justas o estructuras más solidarias. Remite al compendio de la doctrina social de la Iglesia, donde se afirma que la obra de misericordia con la que se responde aquí y ahora a una necesidad real y urgente del prójimo es un acto de caridad, pero es un acto de caridad igualmente indispensable el esfuerzo dirigido a organizar y estructurar la sociedad de modo que el prójimo no tenga que padecer la miseria. Nos lo dice en el 208. En definitiva, la caridad social y política no se agota en las relaciones entre las personas, sino que la caridad se despliega en la red en la que las relaciones se insertan en la comunidad social y política. Y por ello en Fratelli Tutti, en el número 186, nos dice: es caridad acompañar a una persona que sufre, y también es caridad todo lo que se realiza, aún sin tener contacto directo con esa persona, para modificar las condiciones sociales que provocan su sufrimiento. Si alguien ayuda a un anciano a cruzar un río, y eso es exquisita caridad. El político le construye un puente, y eso también es caridad. Si alguien ayuda a otro con comida, el político le crea una fuente de trabajo y ejercita un modo altísimo de la caridad que ennoblece su acción política. Y esto nos conduce a un último punto, quinto, la opción por los pobres. No podemos olvidar a los pobres de los que nos habla Jesús en el Evangelio, de los que nos habla el Magisterio Latinoamericano de la Iglesia en sus 5 conferencias. En la Evangelii Gaudium dice el Papa que el corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres, al punto que hasta Él mismo se hizo pobre,
Así también advierte que para la Iglesia esta opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Nos lo dice en el número 198. Citando el discurso del Papa Benedicto XVI en Aparecida, recuerda que esta opción está implícita en la fe cristológica. Por eso quiero una iglesia pobre para los pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos, además de participar del sensus fidei, del sentido de la fe. En sus propios dolores conocen al Cristo sufriente. Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos. La nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de la iglesia. Estamos llamados a descubrir a Cristo con ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a reconocer la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. Evangelii Gaudium número 198. En la Fratelli Tutti, hermanos todos, el Papa Francisco señala que esta caridad, corazón del espíritu de la política, es siempre un amor preferencial por los últimos. En el número 187. Solamente con una mirada cuyo horizonte esté transformado por la caridad y que la lleve a percibir la dignidad del otro, los pobres son descubiertos, valorados y reconocidos en su dignidad, respetados en su estilo propio y su cultura, por lo tanto, realmente integrados a la sociedad. El Papa Francisco advierte que en la política existe lugar para amar con ternura en medio de la actividad política. Los más pequeños, los más débiles, los más pobres deben enternecernos, tienen derecho de llenarnos el alma y el corazón. Fratelli Tutti 194. Finalmente, considero que las enseñanzas del Papa Francisco acerca de la política son valiosas en un contexto donde se suele utilizar el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. Fratelli Tutti, número 15. El amor político se expresa en la apertura de todos, por lo tanto, estamos llamados a escuchar el punto de vista del otro, facilitando que todos tengan un lugar. Es un intercambio de ofrendas en favor del bien común. Fratelli Tutti, número 190. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.